Hola, yo soy Cristina Iraeta Y yo soy Gabriela Manso. y una vez a la semana Gabriela y yo copresentamos La Hora del Crimen. La tendencia en todo TikTok y en las redes sociales es Dahmer. Sí, todo mi TikTok y mi Instagram está invadido de la historia de Jeffrey Dahmer. Realmente íbamos de un lado a otro analizando si esta debería ser la primera historia de la que hablemos. Y decidimos compartir esta historia no solo porque está en tendencia, sino también para concientizar a nuestra comunidad latina, que también debería estar al tanto de esta historia porque Dahmer se aprovechó de las comunidades de color y la comunidad LGBT+. Los medios de comunicación buscaron en el historial de su familia, tratando de identificar el trauma que convirtió a un niño normal en un asesino a sangre fría. Pero, ¿hay alguna manera de explicar cómo Jeffrey Dahmer pudo drogar, matar, mutilar y canibalizar a 17 jóvenes o simplemente nació malvado? Ahora nos sumergiremos en la vida de Jeffrey Dahmer y sus víctimas. Estoy aquí con mi copresentadora Cristina. Y les queremos recordar que no somos psicólogas licenciadas o psiquiatras, pero hemos hecho mucha investigación sobre el caso. Advertencia. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda discreción al oyente. Este episodio incluye discusiones sobre asesinatos y asaltos, necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo. Algunos de los oyentes pueden encontrarlo ofensivo o angustiante. No es recomendado para oyentes menores de 13 años. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años 1978 y el 1991. Este hombre mató durante más de 10 años sin que lo atraparan. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron necrofilia, eso es, relaciones sexuales con un cadáver. También incluyeron canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo. El canibalismo es cuando, una persona consume partes de otra persona que ya falleció. A la hora de ser detenido el 22 de julio de 1991, los abogados de Dahmer intentaron demostrar que padecía de sus facultades mentales con el fin de enviarlo a un instituto mental y así evitar la cárcel. En este intento fallido, fue diagnosticado por los expertos con trastorno límite de personalidad. Los síntomas del trastorno de la personalidad también incluyen inestabilidad e inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. trastorno esquizotípico de la personalidad. Esto es ser una persona solitaria, carecer de amigos, amigos fuera de la familia inmediata, con ansiedad social persistente y excesiva. También lo diagnosticaron con trastorno psicótico. Los síntomas posibles son delirios, alucinaciones, hablar de forma incoherente y nerviosismo. La persona con este trastorno no suele ser consciente de sus comportamientos. Y también la parafilia. La parafilia, anteriormente conocida como la perversión sexual, es todo aquel patrón de comportamiento sexual vinculado con objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Pero se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue declarado culpable de 15 de los 17 asesinatos que él había cometido.
y fue condenado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Quiero agregar un pequeño comentario aquí, como a veces algunas personas malvadas o con intenciones malas se quieren excusar en los problemas mentales, pero pues afortunadamente no le funcionó. Pero él estaba de acuerdo, él sabía lo que hacía. Sí, afortunadamente pues no le funcionó esto. Que en realidad, por lo que pude leer e investigar, él no quería este tipo de ayudas, él se sentía responsable, quería tomar toda culpa. Pero creo que el padre es el que estaba insistente de quererlo ayudar, excluir de la cárcel. Bueno, Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primero de 2 hijos de Joyce Annette, una instructora de máquinas de teletipo, es como un tipo de telégrafo, y Lionel Herbert Dahmer, estudiante de química de la Universidad de Marquette, y luego fue químico investigador. Cuando Dahmer ingresó al primer grado, los estudios universitarios de Lionel, su padre, lo mantuvieron fuera de casa la mayoría del tiempo. Cuando estaba en casa, su esposa, una hipocondríaca que sufría de depresión, exigía atención constante y cada vez más tiempo en la cama. En una ocasión, intentó suicidarse con Equanil. El Equanil sirve para aliviar la ansiedad, el nerviosismo y la tensión producida por los trastornos de ansiedad. En la escuela primaria se consideraba que Dahmer era un niño callado y hasta tímido. Una maestra recordó más tarde que detectó signos tempranos de abandono en Dahmer debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de la madre, cuyos síntomas aumentaron cuando quedó embarazada de su segundo hijo. En consecuencia, ninguno de los padres dedicó mucho tiempo a su hijo, el que luego recordó que desde muy temprana edad se sentía inseguro de la solidez de la familia. Recordó la extrema tensión y numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, a Dahmer se le permitió elegir el nombre de su nuevo hermano. Eligió el nombre David. El mismo año, Lionel obtuvo su título y comenzó a trabajar como un químico analítico en las cercanías de Akron, Ohio. Desde temprana edad, Dahmer manifestó interés por los animales muertos. Su fascinación por los animales muertos pudo haber comenzado cuando, a la edad de 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa familiar. Según Lionel, el padre, Jeffrey Dahmer, estaba extremadamente emocionado, esto es algo que él comentó, por el sonido que hacían los huesos, a los que inicialmente llamó sus fiddlesticks. Buscamos en las redes sociales la definición de la palabra fiddlesticks, pero no la hemos encontrado y eso vino directamente de Dahmer, que él le había puesto a los huesos la palabra fiddlesticks. De vez en cuando buscaba huesos adicionales debajo y alrededor de la casa familiar. Exploraba los cuerpos de animales vivos para descubrir cómo y dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se mudó a Bath Township, Summit County, en Ohio. Esta dirección fue la tercera en 2 años y la sexta dirección de los Dahmer desde el matrimonio. La casa se encontraba en un acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña, a pocos pasos de la casa donde Dahmer comenzó a recolectar insectos gigantes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos y se guardaron dentro de la cabaña. 2 años más tarde, una noche cenaban pollo. Dahmer le preguntó a Lionel, ¿qué pasaría si los huesos de pollo se pusieran en lejía, que es cloro? Lionel, el padre, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, enseñó cómo blanquear y preservar huesos de animales de manera segura. Dahmer incorporó estas técnicas de preservación en su recolección de huesos y también comenzó a recolectar animales muertos, incluido animales atropellados. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo es que los animales encajan.
En un caso en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo a un árbol y empalar el cráneo con un palo en el bosque detrás de su casa, como una broma. Más tarde invitó a un amigo a ver la exhibición, alegando que había descubierto los restos por casualidad. El primer año de secundaria, Dahmer fue visto como el payaso de la clase. A la edad de 14 años, había comenzado a beber cerveza y alcohol fuerte durante el día. Entre sus compañeros, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de clases que a menudo organizaba bromas, lo que se conoció como hacer un Dahmer. Esto incluían simulaciones de ataques epilépticos o parálisis cerebral en la escuela y tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era gay. En su adolescencia temprana, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según él. Tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Crees que si él hubiera hablado con sus padres sobre sus preferencias sexuales, la historia hubiera sido diferente? Muy buena pregunta. La verdad no te la pudiera contestar porque no sé si sus padres lo hubieran aceptado o no. Yo tengo la respuesta para ti. A ver. En una entrevista que se le hizo a Lionel Dahmer, el padre, se le preguntó si él sabía que su hijo era gay. Y él dijo que no. Él se enteró que su hijo era gay cuando fue arrestado y le preguntaron que si él aceptaba. Le preguntaban al padre que si él aceptaba que su hijo era gay y él solo respondió que por sus creencias religiosas él no podía aceptar eso. Wow. Increíble, ¿sabes? Porque él lo apoyó en todo. Sí. Él trató de ayudarlo en muchas maneras. Ingenuamente o no, él deseaba el bien para su hijo. Sí, como padre siempre buscó lo mejor, pero a veces no les alcanza para realmente todo. Pienso que tanto problema que él tenía personal con su esposa o su ex esposa, hasta cierto punto lo cegó para no fijarse en los problemas de su hijo. Sí, y la madre estaba muy ocupada con sus problemas mentales como para también preocuparse por su hijo. Ya. Quiero recordarles que este podcast no es recomendado para oyentes sensibles. Durante una confesión posterior, Dahmer dijo que comenzó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa entre los primeros y mediados años de su adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta enfocarse en el pecho y el torso. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un corredor masculino y luego hacer un uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió detrás de los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, el corredor no pasó ese día en particular. Dahmer luego admitió que este fue su primer intento de atacar y de someter a un individuo hacia él. En 1977, en un intento por salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento familiar. Continuaron peleando con frecuencia, a pesar de todo. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura amorosa en septiembre de ese mismo año, ambos por fin decidieron divorciarse. A principios de 1978, Lionel, el padre, se mudó de la casa y vivió temporalmente en un hotel. En mayo del mismo año, Dahmer se graduó de la escuela secundaria. Esa primavera, Joyce y su hijo menor se mudaron para vivir con parientes y dejaron atrás a Dahmer, solo en aquel lugar familiar. En mayo de 1978, Dahmer cometió su primer asesinato a tan solo 18 años. Tan solo 3 meses después de graduarse de la secundaria. Recordatorio que debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda discreción al oyente. Ahora hablaremos del primer asesinato. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista, que es una persona que pide raites al lado de la autopista. Este muchacho se llamaba Stephen Mark Hicks, que tan solo tenía casi 19 años. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, que había estado pidiendo parada de autos para asistir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park en Ohio, accedió a acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de que solo tomarían unas cervezas, ya que tenía la casa para él solo. Según Dahmer,
La visión de Hicks con el torso desnudo al borde de la carretera despertó sus sentimientos sexuales. Aunque, cuando Hicks comenzó a hablar de chicas, sabía que cualquier pase sexual que hiciera sería rechazado, dijo Dahmer. Después de varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que él se fuera. Hicks estaba sentado en una silla. Dahmer lo golpeó con una mancuerna de 10 libras. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló con la barra de la mancuerna. Luego le quitó su ropa al cuerpo de Hicks, antes de explorar su pecho con las manos y luego masturbarse mientras estaba de pie sobre el cadáver. Horas después, Dahmer arrastró el cuerpo hacia el sótano. Más tarde, enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos. Disolvió la carne en ácido antes de tirar la solución en el inodoro. Aplastó los huesos con un mazo y los dispersó en el bosque detrás de la casa familiar. ¿Quién fue Stephen Hicks? Las personas que lo conocieron lo describían como alguien amable y compasivo, que le gustaba ayudar a otras personas. En una ocasión, su padre, Richard Hicks, recordó la naturaleza pacífica de su hijo cuando se puso a llorar luego de dispararle a un conejo, pues no soportaba matar ni siquiera a los animales. Según el New York Times, Richard y Martha Hicks contrataron a un detective privado para encontrar a su hijo y además ofrecieron una recompensa de $2,500. Lastimosamente, sus esfuerzos fueron en vano. De acuerdo con los reportes, Stephen Hicks fue asesinado el 18 de junio de 1978, pero no fue hasta 13 años después que se pudo saber la verdad. Esto fue gracias al arresto de Dahmer y sus declaraciones. Aunque en la serie de Netflix se muestra que los detectives encontraron partes de su cuerpo en el jardín, en la vida real la historia es diferente. Jeffrey Dahmer hizo tan buen trabajo en destruir todo el rastro de él que sus restos no han sido encontrados hasta el día de hoy. Te invitamos que regreses para el siguiente episodio de La Hora del Crimen para escuchar la segunda parte de Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story de Netflix. Gracias por escuchar y te esperamos aquí en nuestro próximo episodio. Y no te olvides de suscribirte. Recuerda que tenemos un nuevo episodio todos los miércoles y también puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como La Hora del Crimen Podcast.